Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Son las 10 de la mañana con 7 minutos y como es tradicional los días lunes vamos con los temas económicos que están bastante movidos durante esta jornada del día lunes a propósito de lo que ha sido el efecto bursátil en torno a la posibilidad de una guerra comercial. De hecho, a la medianoche chilena ya comenzaron a llegar primeras alertas. Los temores a esta guerra comercial y particularmente una eventual recesión ha estado provocando desplomes bursátiles en mercados asiáticos, al menos en las primeras horas de este día lunes. Tokio se desplomó 7,8%, Seúl 5,6%, Sydney 4,2, Taiwán 9,7, Shanghái también cerró en números rojos con menos 7,34 y en Hong Kong el índice de Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997 durante la crisis asiática. Este efecto también se empezó a sentir en Europa, a eso de las 5:30 de la mañana de nuestro país destacaba la caída de 6,7 en Milán, París perdía 6,3, el índice Eurostock 50 marcaba también caídas de 6,24 y Frankfurt 6,19. Madrid en tanto cedía 5,94 y el índice Stocks 600, que incluye grandes empresas europeas, marcaba menos 5,7. Londres en tanto menos 4,86. Es el escenario que se estaba configurando durante estas primeras horas del día y que queremos empezar a comentarlo a esta hora de la mañana con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera, para efectivamente ir viendo el panorama que se ha estado configurando en estas primeras horas e ir particularmente proyectando escenarios. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien, gracias por acompañarnos, tomar esta noticia que estuvo en desarrollo durante estas primeras horas del día. Y lo primero, tu percepción respecto a las repercusiones que puede seguir teniendo a nivel bursátil ya con los mercados abiertos, por ejemplo, en nuestro continente. Sí, bueno, de hecho lo que está ocurriendo es una suerte de reconfiguración del sistema financiero mundial. Y esto fundamentalmente impulsado entonces por las transformaciones en las políticas comerciales en torno a la guerra comercial impulsada por Estados Unidos. Ese es el horizonte, ¿ya? Y por tanto, lo que vamos a observar es una suerte de vulnerabilidad, de variabilidad muy importante respecto de los distintos indicadores financieros, no solo en lo que guarda relación con las bolsas, sino que también con el precio del dólar. Veíamos que va al alza, estamos cerca de los 1.000, ¿no? Si uno, acá por lo justamente, menos. Y si uno lo mira ya no en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, las presiones que está ejerciendo entonces Estados Unidos en particular sobre Asia y China van a generar la reconfiguración del sistema financiero a nivel mundial. Esto guarda relación fundamentalmente con que cada vez que Estados Unidos ha desarrollado algún tipo de guerra, ya sea militar o comercial, lo que ocurre es que tiende a subir el precio del dólar en algunos minutos. Esto genera entonces una suerte de apreciación de la moneda que está provocando a su vez la crisis. Por tanto, los países anteriormente que dependían del dólar, que anclaban sus economías al dólar, simplemente podían observar este fenómeno. Hoy día no es así. Hoy día lo que tenemos es una configuración de un bloque en torno a los BRICS, por ejemplo, pero también ASEAN en el bloque asiático. En Europa tenemos la Unión Europea y por tanto este tipo de jugadas que realiza históricamente Estados Unidos en torno a cómo va posicionando su moneda ya no van a poder seguir funcionando. Esto es muy claro, es muy importante, porque lo que vamos a tener es que, claro, en efecto va a venir una subida del dólar al calor de un instrumento de refugio que utilizan los distintos agentes de mercado cada vez que se producen estos vaivenes en las bolsas de comercio, pero esto va a tener una carrera muy corta, producto de estas transformaciones financieras que van a empezar a producirse en los próximos meses. Esto es un hecho que anticipamos en la Universidad de Santiago en este momento, y es muy importante porque le permite a los distintos agentes inversores poder tomar decisiones mucho más efectivas respecto de cuáles van a ser entonces las rentabilidades futuras de sus instrumentos financieros. Y por tanto deberían observar las monedas que están en las economías del BRICS, como por ejemplo el yuan.
Marcela, dos cosas. Esto pareciera aventurar de que podemos llegar eventualmente a estos 1.000 pesos en el dólar, pero tomando tus palabras, esto debería ser acotado en el tiempo. Por un lado, entremos en eso, tus perspectivas en torno a lo que, ser más preciso en lo que tiene que ver con dólar, y lo otro, mirando esa reconfiguración, ¿por dónde están también los caminos que pueden tomar economías como las de nuestro continente para buscar entonces ampliar ese abanico de opciones en cuanto a divisas, donde sabemos el dólar siempre ha sido rey? Bueno, me gustaría contar un poquito Ujú, también, sobre toda la gente que nos está escuchando, qué significan las bolsas de comercio. Las ujú, bolsas de comercio representan los precios de las acciones de las empresas de determinado país. Y por tanto, lo que ahí ocurre es una suerte de valorización del mercado respecto del valor de las ujú. empresas. En este sentido, entonces, cada vez que ocurre una guerra comercial, pasa que se reconfigura el mapa también de los bienes que se pueden producir, ¿ya? Y por tanto, lo que ha ocurrido aquí es que la reconfiguración del valor de las empresas también se está modificando. Ya estamos observando, por ejemplo, en los últimos anuncios que han realizado los distintos gobiernos de Asia, por ejemplo, el portavoz del gobierno chino, Lin Jian, él plantea que China está dispuesta a llegar hasta el final frente a una guerra comercial. Y entonces se genera una estrategia en el bloque asiático para reunirse, para entonces que se encuentren los distintos ministros de comercio, tanto de Japón, Corea del Sur, como de China. Esto es inédito, ¿ya? Ujú. Es una suerte Sí, de avance muy significativo en el bloque regional de Asia. Y tomaron una serie de acuerdos muy interesantes en términos de fortalecimiento de su comercio, pero también de la garantización de materias primas versus transferencia tecnológica o acceso a determinadas tecnologías que son necesarias para una economía u otra. Esto entonces permite generar mayor soberanía hacia respecto de las ujú. economías estadounidenses y por tanto va a significar entonces que si bien estamos observando caídas en la bolsa producto de los aranceles específicos que generó el gobierno de Donald Trump a Japón, a Corea del Sur, a India, si uno Sí. mira en realidad el principal foco de aumentos Ujú. arancelarios está puesto en Asia. Y por eso esta reunión fue tan importante. Esto todavía no está siendo procesado por los agentes del mercado bursátil de Asia. Sin embargo, en cuanto puedan observar la implementación de este tipo de acuerdos y al mismo tiempo la modificación de los sistemas financieros, vamos a poder entonces mirar cómo se transfieren recursos de un país que hoy día está con un alto nivel de endeudamiento como es Estados Unidos, entonces a las economías asiáticas, en particular a la economía china. Bueno, ahí también a propósito de estas reuniones que planteas, Marcela, es bien importante saber cuáles van a ser los efectos desde la geopolítica, porque sabemos que tanto Japón como Corea del Sur han tenido una relación estrecha con los Estados Unidos y generar esta nueva instancia sin duda va a generar roces importantes y eventualmente, como decías tú, ir cambiando, generando una reconfiguración a nivel de empresas y también comercial. Bueno, me encantan tus preguntas, son siempre muy claves. De hecho, Japón está recibiendo hoy día un arancel del 24% adicional a los que ya tienen y en el caso de Corea del Sur está recibiendo un 25% de arancel de parte entonces del gobierno de Donald Trump. Esto significa entonces que vamos a tener una suerte de quiebre geopolítico respecto de las relaciones que tiene Estados Unidos con este bloque y por tanto eso va a facilitar los procesos de integración entre las economías asiáticas, pero también respecto de los acuerdos políticos, Ujú. porque finalmente todas las tensiones militares que se desarrollan en esa zona van a reducirse y van a empezar a producirse mayores encadenamientos productivos y logísticos. De hecho, uno de los acuerdos más importantes en Asia, que ocurrió la semana pasada al calor de esta reunión que les comentaba, Sí. guarda relación con el fortalecimiento de las cadenas logísticas y las cadenas de valor de manera de entonces generar fuertes lazos estrechos que permitan interrelacionar los procesos de desarrollo industrial. Eso es muy interesante porque lo que vamos observando es que Japón, Corea del Sur y China hoy día estaban produciendo sus Ujú. desarrollos industriales por separado. Hoy día entonces van a empezar a generar lazos fuertes en su conjunto. Y esto tuvo una expresión política que yo pude observar inmediatamente en América Latina, en Europa, porque también ocurre una suerte de alineamiento entre lo comercial y lo político.
Marcela, en este escenario, ¿cómo también vamos a concebir el tema vinculado a ciertas certezas cambiarias? Porque ya lo decíamos, el tema del dólar ya lo estamos observando, al menos los últimos datos que estaba observando en nuestro país, al menos estábamos llegando a los 990,35 el cambio del dólar. Sin embargo, en estos escenarios que se están configurando a futuro, va a ser importante ver de qué manera manejamos el tema cambiario, cuáles van a ser los marcos de referencia. Sabemos que puede ser un poquito apresurado ir viendo estos escenarios, pero en esta mirada multipolar en nuestro planeta, obviamente va a ser importante ver de qué manera asumimos esos desafíos. Bueno, sí, en efecto, lo relevante aquí va a ser cómo los agentes del mercado incorporan las transformaciones en la economía productiva. Yo pensaba esta mañana, es muy difícil hacer este análisis para cualquier agente del mercado porque o sabe de finanzas, o sabe de bolsa, o de macroeconomía, o de geopolítica, pero no de todas al mismo tiempo. Entonces es muy difícil generar una adecuada y una precisa proyección respecto de lo que va a ocurrir. Y por eso los agentes hoy día están teniendo un retraso respecto incluso de los anuncios que ya ocurrieron hace un mes atrás. Entonces, esto se produce producto de la falta de cualificación que representan hoy día los agentes financieros y en particular del mercado bursátil respecto de entonces cuáles son las perspectivas para el futuro en relación a las economías. Por ejemplo, están planteando un proceso de recesión. Si uno analiza solo la economía china, que es el principal motor hoy día que tenemos en el mundo para impulsar el crecimiento económico, China está proyectando un crecimiento económico de un 5%. Y yo incluso aumenté ese rango hasta un 5,3%. O sea, yo sé que va a cumplir la meta del 5%, lo puedo asegurar plenamente. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía no están siendo incorporadas ni siquiera en términos de análisis de la estabilidad que está generando China en sus políticas públicas, pero al mismo tiempo de cómo está interrelacionando sus impulsos desde el Estado con el aparato privado. Veíamos que, por ejemplo, el presidente Xi Jinping tuvo una reunión muy importante con los 40 CEOs más relevantes de todo el mundo en Beijing para precisamente poder generar acuerdos de mediano a largo plazo que tienen que ver con el desarrollo de la industrialización, pero también del beneficio mutuo. Los empresarios chinos tuvieron una reunión antes de que ocurriera esto a nivel global, hace más o menos un par de meses atrás, en donde todas las empresas más grandes de China se alinearon con los objetivos tanto del gobierno como del partido y muy por supuesto con los beneficios que tienen que llegar entonces a la población. Esto es inédito porque es un modelo muy diferente de lo que uno puede observar en el mercado privado de América Latina. Y por tanto, uno puede dar garantías de cuál es el horizonte estratégico que está construyendo China, ya no preparándose, digamos, hace unos meses para la guerra comercial, sino que ya está generando un desarrollo que uno puede observar muy claramente desde el año 2012. Entonces, cuando uno observa estos cambios, estos vaivenes, que es como un oleaje que luego pasa, y por tanto es muy interesante observar entonces el horizonte del océano que vamos a tener acá en los mercados, en particular en la relación entre América Latina y China. Yo quiero recordarles que estamos conversando con la economista académica de la FAE, de nuestra universidad, Marcela Vera, para ir también entendiendo un poco lo que ocurre con estas caídas de las bolsas, tanto en Asia como en Europa, y obviamente los escenarios que se vayan configurando a futuro. Marcela, ¿cuáles son las claves para economías como la nuestra, economías latinoamericanas, en este mismo escenario? Ya veíamos que esta multipolaridad va a ser importante hacerla propia a la hora de ir viendo de qué manera vamos generando inversiones y negociaciones. De alguna manera lo que se estuvo haciendo en la India va tal vez en un buen camino por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero es bien importante ver en el mediano a largo plazo de qué manera podemos ir entendiendo efectivamente la forma de ir llevando nuestras economías. Quería traer a colación también el tema de la incertidumbre que existe a nivel país. El Mercurio hoy día da cuenta del indicador índice de incertidumbre económica de Clapes UC, que aumentó a 336 puntos en el tercer mes de este año, lo que equivale a un alza de 66% respecto a febrero pasado. Un salto del índice es mayor al compararse con igual mes del año pasado, ya que registra un incremento del 99%, según la medición y lo que da cuenta el Mercurio. Con estos elementos, ¿cómo ir manejando esa incertidumbre con estos escenarios que tenemos a puertas y con al menos las señales que está dando el Ejecutivo?
Sí, bueno, el actual ejecutivo ha intentado producir una serie de relaciones comerciales con países que no son preferentes, Ujú, ¿ya? Y en ese sentido también ha habido como una especie de suerte de ralentización de los procesos de relaciones comerciales que debemos desarrollar. O sea, ujú. está bien que tú te relaciones con socios secundarios, pero sin embargo tienes que fortalecer de forma extrema tu principal relación comercial. Y yo creo que en este sentido hay mucho en lo cual se puede avanzar por parte del gobierno. Hemos observado cómo el ministro de Agricultura siempre hace un muy buen ejercicio de cómo fomenta el sector productivo Mm. agrícola, pero esto es necesario desplegarlo también en otros casos y en otros ministerios para que entonces nuestra principal relación comercial se fortalezca. Yo miraba los datos que presenta el Banco Central hace unos Ujú. días atrás, pensando en los procesos de sustitución, además que van a ocurrir. Y en el caso de China, nosotros estamos hoy día teniendo un nivel de exportación del orden de los 38.000 millones de dólares. Y esto no se condice con lo que exportamos a Estados Unidos. Ujú. Hoy día nosotros generamos entonces una exportación a China de 2,4 veces lo que exportamos a Estados Unidos, que son solo 15.400 millones de dólares. Entonces, es Mm. muy dispar la relación de magnitud de las exportaciones que enviamos a China versus Estados Unidos. Sin embargo, todos los medios de comunicación hoy Claro. día están cubriendo Estados Unidos cuando no es nuestro principal socio comercial. Lo mismo ocurre con el caso de Japón. Enviamos solo un nivel mucho más bajo, 4,4 veces en relación a lo que se exporta a China. O sea, China está superando más de 4 veces lo que enviamos a Japón. Por tanto, es muy importante hacer una Mm. ingeniería Sí. fina respecto de cómo producir mejores relaciones comerciales con nuestro principal entonces socio y que de esta manera entonces los mercados que hoy día deben salir de Estados Unidos hacia China, entonces puedan tener un adecuado mecanismo político de transición. Esto va a ocurrir Mm. inevitablemente. Los distintos agentes del mercado, por Ahí tuvimos. Ahí sí. ejemplo, de agricultura, van Sí, entonces a Marcela, buscar un segundito porque te sí, quedaste congelada 2 segundos para retomar también esa idea que estaba justo muchas empezando. gracias. Justo una llamada telefónica. Lo que ocurre entonces es que aquellos mercados que hoy día están en el sector de salmones y agrícola van a transferirse entonces inevitablemente hacia otras economías porque los aranceles van a perjudicar la relación de precios de nuestros productos en Estados Unidos y por tanto van a transferirse entonces a las economías más relevantes como lo son el mercado asiático y por tanto a China, que es nuestro principal socio comercial. Esto puede ser habilitado entonces políticamente y es muy clave que el gobierno entonces en el contexto además de los 55 años de Mm. relaciones diplomáticas entre Chile y China puedan entonces desplegar una adecuada estrategia diplomática, política y comercial que nos permita entonces reinstalar nuestros productos en este mercado. Sí. Marcela, lo último, esto a todas luces entonces debiese implicar un cambio de paradigma, no solamente en la forma en que, por ejemplo, los medios de prensa estamos viendo estas turbulencias, sino que además desde el mismo empresariado, desde el mismo poder político, la manera en que se comprenden estas relaciones comerciales y particularmente la valoración de las distintas potencias finalmente que están frente a nosotros y con quienes comerciamos. Y me da la impresión de que hay países que lo han comprendido un poquito mejor. Me pongo a pensar en nuestros vecinos en Perú. Bueno, evidentemente nosotros estamos observando que estamos con una suerte de rezago. Va a venir prontamente una cumbre de los BRICS. Sería Mm. muy interesante que pudiéramos desplegar ahí una estrategia por parte del ministro de Relaciones Exteriores para poder ir avanzando en la incorporación de Chile a los BRICS. Entiendo que esto está ocurriendo muy paulatinamente y si nos mantenemos observando el escenario internacional antes de tomar una decisión, quienes van a tomar esa decisión van a ser otros y van a ser un punto político muy importante y trascendental para nuestro país. Así que yo espero que el actual gobierno pueda desarrollar esa estrategia de forma rápida y además que le permita, digamos, generar una mejor eficiencia en sus políticas públicas. Quiero hacer un Sí, por último favor. comentario respecto del tema de percepciones que me preguntaste anteriormente. Ujú. Y la gente, en efecto, percibe esto como una suerte de crisis inminente, ¿ya? Y yo creo que es muy importante que las personas entiendan que en la economía real chilena esto no debería impactar fuertemente producto de las relaciones que estamos teniendo con Ujú. Asia, ¿ya? Sin embargo, es muy relevante que entonces las personas no
perciban esto como una especie de percepción al miedo, ¿no? Como si sus emociones estuvieran ancladas entonces a un actor como es Estados Unidos, que hoy día ya no representa un poder económico sobre nuestro país. Y en este sentido debemos entonces también culturalmente poder ir avanzando en la consolidación de entender el mapa actual, que no es el mismo que uno puede representarse en los años 80 o incluso en los años 90 respecto de nuestras relaciones comerciales. Bueno, Marcela, varios elementos que dejamos sobre la mesa para ir comprendiendo el escenario actual y lo principal, ir construyendo lo que queremos a futuro para lo que va a ser nuestra economía a nivel país y, por qué no, lo que se vaya generando como continente, como Latinoamérica. Muchas gracias, Marcela, como siempre, por la disposición y ya estaremos mirando con más atención lo que sigue pasando. Un abrazo. Así es. Que estén muy bien. Buena Igualmente. semana para todos y todas. Chao, chao.